Se puede ver. ¿Y dónde sí se ve? Sí, solo pone modo presentación. Oh, genial. Ya está. ¿Se me escucha? Luces sí se escucha, solo que estás con un poco de eco, creo. Ya. Ahora está bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, doctor, compañeros, buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponer acerca de la influenza H1N1 y del COVID-19. Siguiente. Bueno, primero vamos a comenzar con la influenza. ¿Por qué es importante que nosotros abarquemos este tema? Porque la influenza H1N1 históricamente ha ocasionado cuatro grandes pandemias que lo vamos a mencionar posteriormente y generalmente ocasiona epidemias. Entonces, es por eso que nosotros debemos de tener conocimiento acerca de esta influenza y aparte que tiene mucha mortalidad, ya que produce neumonías severas. Entonces, sabiendo la importancia de esta influencia, vamos a comenzar con el concepto, ¿no? De la influenza H1N1. Esta va a ser una enfermedad viral que va a ser transmitible, puede ser de persona a persona o también por una superficie lisa. Va a causar infecciones tanto del tracto respiratorio alto o superior e inferior. La influenza H1N1 va a ser un subtipo del virus de la influenza A. Estos van a ser parte de la familia del, del Orthoxmixoviridae, que va a tener básicamente tres serotipos, como podemos ver en la pantalla: la influenza A, la influenza B y la influenza C. La influenza A y la influenza B van a ser las más graves a comparación de la C, que va a ser un poco más leve. Bueno, como podemos ver en la pantalla, este virus va a tener una forma esférica que va a medir aproximadamente entre 80 y 120 nanómetros. Y bueno, algo importante de este virus que debemos recalcar es que va a tener van a ser 8 segmentos de ARN que van a codificar 10 proteínas, dos de las cuales son glicoproteínas y son las importantes que van a formar parte de la nomenclatura. Una de ellas es la hemaglutinina, que es la H, y la neuraminidasa, que es la N. Va a haber un total de 17 de la hemoglutinina, va a haber H1 hasta H17, y de la neuraminidasa va a haber de la N1 hasta la N19. Bueno, cuando va a haber, puede sufrir cambios genéticos puntuales por mutaciones a nivel de su ácido nucleico, lo cual se va a llamar, ¿no?, el antígeno TRIP. O también los virus de la influencia sufren cambios mayores llamados el SHIT, y esto va a tener una capacidad de intercambio completo del genoma y así va a tener, ¿no?, diferentes cepas. Siguiente. Bueno, hablando históricamente, como podemos ver en la pantalla y como ya lo había mencionado anteriormente, eh, históricamente esta influencia ha ocasionado cuatro grandes pandemias. La primera ha sido en 1918, como sabemos que es la española H1N1, donde han fallecido muchas personas, y a partir de 1930 para adelante ha tenido mutaciones, ¿no? Como por ejemplo en 1968 la de Hong Kong, eh, que ha tenido eh, a causa de la mutación H3N2, y en 1959
la Escocia aviar H5N1 y la que ha ocurrido, ¿no? Hace poco, donde creo que todos hemos sido testigos de esa pandemia, que es la conocida, ¿no? AH1N1, conocida como la porcina. Siguiente. Ahora, para la transmisión, eh, puede ser por vía inhalatoria o contacto, ¿no? Por superficie lisa. Por vía inhalatoria se necesita 2 metros para que este virus pueda viajar y contacto físico por superficie lisa, este virus va a vivir como 48 horas. Es por eso la importancia de mantener un buen higiene de las manos, ¿no? Bueno, el periodo de incubación va a ser más o menos de 1 a 5 días y, y bueno, la AH1N1 o la porcina va a tener 24 horas de la infección, va a haber hay una diseminación, ¿no? Del virus. Sí, siguiente. Bueno, pasando a la patogénesis, este virus va a entrar al organismo por la vía inhalatoria a, a través de las mucosas de la nariz y de la boca, ¿no? Los virus se van a adherir a las células de las vías respiratorias, entran en ellas y comienzan a replicarse produciendo nuevos virus que se van a, se van a extender, ¿no? Los antígenos provocan una reacción inmunológica por parte del organismo durante la lucha y es por eso que va a producir, ¿no? Síntomas como la fiebre, los dolores de cabeza. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo va a ser más en los extremos, como por ejemplo de edad, ¿no? Como en los niños menores de 5 años o los adultos, ¿no? Mayores de 65 años. Pacientes menores a 18 años que consuman aspirina, también fumadores, enfermedades crónicas, en gestantes del segundo o tercer trimestre, trastornos neurológicos, pacientes que tengan trastornos neurológicos y morimortalidad, ¿no? Se exacerba de la enfermedad del SIDA, neumonía primaria o neumonía bacteriana. Siguiente. En las mutaciones clínicas, vamos a tener que el paciente va a tener tos, escalofríos, fiebre, eh, bueno, 2 a 3 días síntomas agudos, cesan, bueno, van a cesar, ¿no? Y 5 días de fiebre, a la semana van a tener tos, debilidad, sudoración y cansancio. Siguiente. Las complicaciones, el paciente puede presentar otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, miocarditis y el síndrome de Reye, ¿no? En los niños va, ah, pueden presentar neumonía bacteriana y bueno, los síntomas iniciales em, puede ser sepsis bacteriana, van a tener fiebre alta, ¿no? Convulsión febriles y bueno, más o menos el 4 al 11% de los niños hospitalizados con influenza confirman o requieren UCI, ¿no? Y en los adultos, los efectos directos de la influenza por el virus de la influenza van a estar asociados a la edad o al embarazo o enfermedades, ¿no? Cardiopulmonares que van a ser subyacentes a otras enfermedades crónicas. Y estas van a estar asociadas a encefalopatía, miositis, miocarditis y el síndrome de Rey. Bueno, si el paciente va a presentar neumonía, puede estar acompañado de mutisis, disnea y estertores, encefalitis, miocarditis y el síndrome de Reye, o también por hipoglucemia e hiperlipidemia. Siguiente.
Para realizar el diagnóstico se tiene que revisar la historia clínica, em, la epidemiología también, ¿no? Ya que, como ya lo había mencionado, esta influencia ha ocasionado tanto epidemias como pandemias. En el laboratorio se tiene que pedir cultivo viral, detección de anticuerpos séricos, serológicos, ¿no? Detección de antígenos virales, puede ser las pruebas rápidas o también, ¿no? Inmunofluorescencia directa o detección de los genomas del virus, como la PCR. Siguiente. Bueno, acá vamos a tener diferentes pruebas y la sensibilidad, ¿no? Como el cultivo celular, que es cerca al 100%, la inmunofluorescencia, que va a tener una sensibilidad de 60 a 100%, PCR cerca al 100%, las pruebas rápidas sí es mucho menor, del 59 al 93%, y las serológicas cerca al 100%. Bueno, el cultivo celular, la ventaja eh, van a ser altamente sensibles y específicas y permite caracterización de la cepa aislada y también se va a obtener no cepas nuevas y se obtienen otros virus respiratorios también. Siguiente. Bueno, para el tratamiento, estas se pueden tratar con inhibidores de neuraminidasa. Entre estas va a haber, ¿no? Que es el popular, ¿no? Oseltamivir, que va a ser por vía oral, va a funcionar también como profilaxis. La dosis va a ser de acuerdo al peso del paciente y la duración, y bueno, de acuerdo al peso se realiza la dosis y también, ¿no? La duración va a ser de 5 días. El Sanamivir, bueno, esta va a ser por vía inhalatoria y la dosis va a ser de 10 miligramos cada 12 horas. Siguiente. Bien, ahora hablaremos acerca de la prevención. Lo principal aquí va a ser básicamente lo que viene a ser la inmunización, ¿no? Vamos a tener personas tanto con factores de riesgo, que mayormente van a ser aquellas personas de 2 a 49 años, así como también personas con factores de riesgo, ¿no? Que principalmente van a ser los bebés menores de 6 meses. En aquellas personas de 2 a 49 años, la vacuna va a ser con virus vivos atenuados y en menores de 6 meses la vacuna con virus muertos inactivados, ¿no? Ahora, otras medidas también de prevención que podemos tener son el lavado de manos, también el evitar el contacto con personas enfermas, así como también el cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar. eh, También evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y limpiar y desinfectar aquellas superficies y los objetos que puedan estar contaminados, ¿no? Así como se evidencia en la imagen. Siguiente, por favor. Bien, ahora tocaremos lo que viene a ser el COVID-19. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con algunas generalidades. Dentro de ello tenemos que va a ser una infección respiratoria aguda severa producida por lo que viene a ser el SARS-CoV. Dentro de ellos se van a reconocer 4 géneros de coronavirus, tales son alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, así como también delta coronavirus. Ahora bien, en el examen genealógico del SARS-CoV-2 se reveló que este va a pertenecer al coronavirus del género beta coronavirus, ¿no? El coronavirus recibe el nombre debido al aspecto que presenta, como podemos ver en la imagen, sus viriones al microscopio electrónico semejante a una corona solar. Estructuralmente, los coronavirus son virus esféricos que van a medir entre 80 a 160 nanómetros de diámetro, cuya envoltura va a ser una bicapa lipídica que contiene el genoma de ARN monocatenado. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca de lo que viene a ser el origen. El coronavirus o SARS-CoV-2, como ya lo mencioné, va a ser una enfermedad viral respiratoria perteneciente a la familia genética de los virus SARS-CoV.
pero también va a pertenecer a los MERCOP. Entonces, estos van a ser surgidos en China y Arabia Saudita en los años 2002 y 2012 respectivamente. El primero, que va a ser el SARS-CoV-2, tiene su origen en los murciélagos, mientras que el MERS-CoV provino de los camellos o dromedarios, ¿no? Entonces es así que a finales del 2019 se va a reportar un grupo de neumonías de origen desconocido en Wuhan, provincia de Hubei. Y esto se asoció a la exposición a un mercado local de mariscos, por lo que viene a ser por medio de zoonosis, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre del 2019 se declara el brote y se detectan pruebas positivas ambientales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tocar un poco acerca de la estructura vírica. Bueno, pues se trata, como ya lo dije anteriormente, se trata de un beta coronavirus y estos van a estar divididos, ¿no? Genotípicamente en lo que vienen a ser alfa, beta, gamma y delta. Ahora, el 79% van a ser SARS-CoV, mientras que el 50% van a ser MERS-CoV, ¿no? Todos ellos de origen zoonótico. Em, también va a ser de ARN monocatenario, ovalado y encapsulado. Ahora, el medio el de transmisión en pacientes con casos severos son más contagiosos que en los leves, obviamente. Ah, también se va a dar por contacto cercano o por superficies contaminadas, por gotas de fluye, que van a ser pequeñas gotas de secreciones, y se hipotetiza la transmisión fecal oral a través de lo que viene a ser la aerosolización de aguas contaminadas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la clínica, los síntomas típicos del COVID-19 suelen aparecer entre los 2 y 14 días después del contacto con el virus, entonces va a ser el periodo de incubación de 2 a 14 días. Ahora, los síntomas más frecuentes vamos a tener que van a ser disnea, principalmente la fiebre, tos, mialgia, fatiga, y en los síntomas menos frecuentes van a estar en la producción de esputo, el dolor de cabeza o cefalea, hemoptisis y diarrea, ¿no? Ahora, la manifestación típica va a ser la neumonía con infiltrados bilaterales que se van a mostrar en una radiografía de tórax, sin claros datos que distingan otras infecciones virales. Ahora, el tiempo de recuperación en las formas leves va a ser de 2 semanas y en las formas graves va a ser de 3 a 6 semanas. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Van a ser el distrés respiratorio agudo, el shock séptico, el fracaso renal agudo y la rhabdomiólisis. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algunos exámenes complementarios, como son la prueba de antígenos, TDR, que va a detectar proteínas específicas del virus, y esta va a ser negativa con 3 pruebas en asintomáticas y 2 pruebas en personas sintomáticas, ¿no? Las pruebas realizadas van a tener que ser realizadas con 48 horas de diferencia y los resultados se dan de 15 a 30 minutos. También tenemos a la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que va a ser una prueba molecular que va a detectar el material genético del virus y cuya técnica va a ser la técnica del hisopado, que va a recolectar una muestra de líquido con hisopo en la nariz y garganta, ¿no? Los resultados se van a dar de 24 a 48 horas y también tenemos la prueba de anticuerpos, que va a ser una prueba serológica, donde va a haber presencia de anticuerpos de IgM e IgG producidos por el sistema y dichos resultados se van a dar de 1 a 3 días. Siguiente, por favor. Continuando para poder apreciar un poco más lo que es el diagnóstico de esta enfermedad, vamos a hablar de lo que es la imagenología. Vamos a ver tanto los patrones habituales que podemos encontrar en una radiografía y en una tomografía. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar un poco de historia, debemos de saber que la radiografía de tórax es la prueba que generalmente pedimos no solo para lo que es el SARS-CoV-2, sino para todo lo que es alguna enfermedad pulmonar. Por lo tanto, al ser una de las primeras pruebas en detección, lo utilizamos principalmente por la utilidad que tiene, la disponibilidad con la cual se puede presentar y el bajo costo que nos amerita y que amerita para el paciente. Sin embargo, en la época del COVID, bien
teníamos un poco más de recelo, por así decirlo, un poco más de cuidado debido a las altas tasas de infección que se daban en la pandemia. Es por ello que no se, o se tenía un tanto de precaución. Sin embargo, al ir notando tal vez los patrones radiográficos y también tomográficos, hemos podido apreciar que también son un indicador muy valioso para lo que es al menos esta enfermedad. Por lo tanto, su realización es bastante oportuna, así como también una prueba, por ejemplo, de PCR, y aunque la sensibilidad de esta sea más baja que la tomografía computarizada, no le quita la importancia de vida, que sigue siendo un buen método de diagnóstico. Entonces, algo que tomar en cuenta es que primeramente, para los primeros días, nosotros lo que podemos encontrar en una radiografía va a ser una radiografía normal, valga la redundancia, no vamos a encontrar tal vez ningún patrón. Ya pasados los días vamos a poder encontrar señales típicas, por así decirlo, de lo que son esta enfermedad. Entre ellas podemos encontrar lo que es el patrón reticular, opacidades en vidrio ilustrado, consolidaciones. Y algo a tomar en cuenta es que estas consolidaciones, al menos todo este conglomerado típico que se va a dar, va a ser de manera periférica, multifocalizada y tiene que ser bilateral. Es algo indeterminado, por así decirlo, que se pueda presentar en un lado o en otro, porque principalmente se presenta en ambos lados. También tenemos que tomar en cuenta que no es propio o no son propios del COVID, sino que pueden hablar lo que es el hecho de tal vez una neumonía u otras enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en estas imágenes, vamos a poder encontrar, por ejemplo, en la imagen A, una radiografía posterior anterior, que va a tener un patrón intersticial reticular y va a tener un predominio periférico, como lo señalan las flechas. En el lado B vamos a encontrar también lo que son bueno, vamos a poder encontrar estos patrones mucho más focalizados, ¿no? O mucho más nítidos, por así decirlo, ya que han pasado un periodo más de tiempo. En lo que es la figura C, vamos a poder encontrar opacidades periféricas en ambos lados bilaterales y también en los campos superiores, medios e inferiores. Como bien hemos dicho, va a ser un patrón multifocal. Y finalmente, en la figura D, vamos a ver que hay áreas de consolidación difusas que van a afectar también a ambos pulmones. Es por ello que se nota un tanto más, no se nota tanto, por así decirlo, está medio opaco. En casos indeterminados podemos encontrar también esos patrones de vidrio de lustrado, consolidaciones o unilaterales o centrales, como bien hemos mencionado, y que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una, podríamos decir, separación de enfermedades, para poder determinar si es COVID o si es otra enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que es la tomografía de tórax, va a ser mucho más sensible, como bien hemos mencionado, y no se toma lo que es esta tomografía de tórax simplemente, sino es una tomografía de tórax de alta resolución que nos va a dar un predominio o un parámetro mucho más, podríamos decir, mucho más sensible. Dado esto, también tenemos que tomar en cuenta que los periodos de días van a ser importantes para notar una mayor diferencia. Y también vamos a encontrar patrones típicos y atípicos en estas, podríamos decir, consolidaciones o en esta prueba de imágenes. Entre ellas, por ejemplo, lo típico que nosotros podemos encontrar va a ser las opacidades en vidrio esmerilado, ya sea tanto en radiografía o en tomografía, que vamos a poder encontrar en la figura A, que se va a ver como si no hubiésemos limpiado nuestro vidrio. También vamos a tener consolidaciones que van a tener formas pseudonodulares y asiformes, así como también puede haber lo que son consolidaciones ya con el paso del tiempo. Algo que no vamos a encontrar en esta tomografía de tórax van a ser los nódulos o micronódulos, tampoco vamos a encontrar calcificaciones, cavitaciones, distribuciones peribroncovasculares o también los conocidos árboles en brote, así como tampoco vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, los derrames pleurales, porque no es propio de esta enfermedad. Otros hallazgos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, van a ser ¿cómo se llaman? Estos son a los invertidos, por así decirlo, que van a ser como un tipo anillo y va a tener como una consolidación o una nube alrededor de esta, y que no son típicos, pero se podrían encontrar también en estas, podríamos decir, en estas tomografías, imágenes en tomografía. También podemos encontrar patrones en empedrado, que van a ser los engrosamientos en los septos interlobulares y también los septos intralobulares. Y también las reticulaciones periféricas, que van a ser, gracias a esto, los engrosamientos también de septos.
Ahora, también podemos encontrar los signos del aire y vacuola, que van a ser pequeños espacios hipodensos, que no van a tener un tamaño mayor de los 5 milímetros y van a tener un interior que parece vidrio de lustrado, o cambios en la vía aérea con dilataciones, lo que son bronquiales. ¿Por qué usamos esta tomografía de tórax si ya hemos pedido, por ejemplo, lo que es una radiografía de tórax? Principalmente lo pedimos porque puede haber discrepancias en cuanto al diagnóstico, ya sea en la clínica, en la analítica o en la misma radiografía nos muestre tal vez una confusión entre estas dos. Si es que el paciente con COVID-19 está confirmado, pero tiene un empeoramiento clínico a pesar del tratamiento que le damos para poder confirmar si es que seguimos en lo que es un COVID o si ya tenemos un caso mucho más agravado. En pacientes con sospecha de que se debe de tomar una decisión a su ubicación hospitalaria, ya sea en emergencia, UCI o tenga que pasar a otro área, o en pacientes que tal vez tengan otra patología crítica y por la cual haya habido tal vez una complicación del COVID y necesitásemos, por ejemplo, lo que es un diagnóstico rápido. Siguiente, por favor. Entonces, como bien hemos mencionado, algo muy importante de lo que es al menos tanto la imagenología es saber el tiempo en el cual nosotros vamos a tomar los patrones, por así decirlo, o los días en los cuales vamos a tomar estas imágenes, ya que, por ejemplo, los hallazgos radiológicos y tomográficos y el tiempo transcurrido va a variar junto con la sintomatología y también vamos a poder encontrar lo que son diferentes fases evolutivas. Entre ellas son 4 las que vamos a presentar, que van a ser primero la precoz, que va a durar entre 0 a 4 días después del comienzo de los síntomas. Esta va a ser predominante lo que es el patrón en vidrio del lustrado, va a tener la afectación, podemos verlo en aquí, sí, unilateral, a pesar de que hemos mencionado que puede ser bilateral, y también va a tener el patrón lo que es multifocal, aunque también puede mostrar una morfología redondeada. En la tomografía computarizada lo que podemos encontrar es una tomografía normal, como podemos apreciar en la imagen. Por lo tanto, pasamos a una siguiente fase o esperamos una siguiente fase que sería en la fase de progresión, que va a ser entre 5 a 8 días. En esta vamos a notar con mucha mayor claridad este vidrio de lustrado, ya que va a progresar mucho más rápido y se va a hacer de manera bilateral, como podemos apreciar las flechas en el patrón de proyección, solo hay unas pequeñas rayitas por ahí. Y esta se va a hacer más difuso. También va a afectar multilobarmente y en esta etapa pueden aparecer incluso más patrones empedradas y también consolidaciones. Pasamos a una fase pico, que va a ser entre los 9 a los 13 días, que se va a observar en este pico la mayor parte o mayor afectación. El área de vidrio lustrado se va a transformar incluso en lo que es una consolidación, como bien podemos apreciar, las flechas ya lo marcan, y la consolidación va a ser mucho más predominante. Se puede ver lo que es el broncograma aéreo y también un patrón en empedrado y el signo del halo invertido, para pasar finalmente a lo que es una fase de resolución. Va a ser entre los 14 días a más de estos. Se le llama fase de resolución porque, como bien lo indica su nombre, va a haber ya una mejoría, por así decirlo, ya que se van a reabsorber las consolidaciones y se van a mostrar otra vez como opacidades en vidrio de lustrado que se pueden asociar a lo que son dilataciones en los bronquios o a su vez también puede mostrarse como distorsiones en la zona subpleural. Puede aparecer tanto como bandas parenquimatosas o también como líneas curvas en la zona subpleural. Y su evolución va a ser sincrónica, o sea, no todo lo que vamos a poder apreciar en la tomografía va a sincronizarse o va a empezar a desaparecer todo al mismo tiempo, sino puede ir progresivamente en áreas que haya reabsorción y en otras va a haber un área de mayor, tal vez, progresión incluso. Siguiente, por favor. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, tenemos que hablar, si hablamos de tomografías, tenemos que hablar de lo que es el CORATS, que va a ser una escala de sospecha de 5 puntos, desde una escala más baja hasta una más alta. Esta ha sido desarrollada con el fin de que nosotros podamos colocar o podamos poner a los pacientes, determinar a los pacientes con síntomas moderados a graves en un entorno de prevalencia de moderada a alta y ver cuáles son las necesidades de cada paciente o qué paciente entraría en un cuadro mucho más alto. Entonces comenzamos con un CORRATS 1, bueno, pasando antes del 1 tenemos un CORRATS 0,
que no va a ser interpretable porque la tomografía que nosotros vamos a tener va a ser insuficiente para asignar una puntuación. Entonces comenzamos con un CORRATS 1, que es muy bajo, es normal, no va a presentar una patología, o si presenta una patología va a ser muy poco infecciosa, ya sea por una insuficiencia cardíaca o por una neoplasia, pasando a un CORRATS 2, que va a tener una baja probabilidad, ya que va a ser típico para otros tipos de infecciones, no precisamente para el COVID. Puede ser por una bronquiolitis, una tuberculosis, entre otros. Un CORRATS de tipo 3 lo vamos a conocer como un CORRATS un tanto indeterminado, porque puede tener características compatibles con el COVID, sin embargo, también pueden ser compatibles con otro tipo de enfermedades, ya que en estas podemos apreciar lo que son, por ejemplo, las opacidades en vidrio del ilustrado, que no son patognomónicas del COVID, una neumonía lobar, y el diagnóstico no se puede eliminar o no es diferenciable, por así decirlo. El CORRATS de tipo 4, que va a ser el más alto, va a ser sospechoso por lo que es COVID-19. En este sí vamos a encontrar lo que es el vidrio ilustrado, consolidaciones multifocales sin ningún otro hallazgo típico y hallazgos sospechosos, es decir, ya vamos a mostrarlos tal vez bilateralmente o en secciones multifocales. Y un CORRATS 5, que va a tener un valor muy alto, es típico de COVID. Vamos a poder apreciar que incluso está en una fase de pico, ya que se predomina todo esto, sale a la luz todo esto en la tomografía. Y otros mencionan que podríamos tener también un CORRATS 6, que ya es probado, pero esto ya incluye lo que es la PCR positiva, entonces no entraría en la escala de la tomografía. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar del tratamiento, debemos de mencionar que las guías que seguimos usando actualmente son las guías del 2020 y 2021, dado que, bueno, aún hemos visto que han dado efectividad y en ese entonces también se han ido desarrollando algunas, se han ido corrigiendo solo o aplicando nuevas medidas a estas guías. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es un manejo ambulatorio y hospitalario al paciente con COVID-19. En esta guía, que es la guía del MINSA, nos indica la primera clasificación nos indica cuál sería la clasificación clínica. Tenemos la leve, moderada, severa y crítica, pero también considera también si es una persona asintomática o asintomática y cómo sería su manejo ambulatorio. Para iniciar en este manejo debemos de tomar en consideración que no debemos de usar de primera lo que son los antibióticos como rutina y tampoco usar fármacos un tanto más fuertes como lo son la ivermectina, la hidroclorotiazida, citromicina, colchicina, plasma convaleciente o corticoides inhalatorios, debido a que estos están más que todo utilizados para pacientes ya con otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante o para otro tipo de procedimientos farmacológicos. Entonces, por el momento, esos son en un caso ambulatorio no se le podría dar directamente un corticoide inhalado. Siguiente, por favor. Entonces, las preguntas que nos indican el MINSA, por ejemplo, una de ellas es en personas con sospecha de diagnóstico de COVID-19, ¿cuál es la clasificación clínica que debería usarse para el manejo de esta enfermedad? Y según el NIJA, tenemos el leve, moderado, severo y crítico. Entonces, en un caso leve, que van a ser personas que presenten signos y síntomas del COVID-19, pero que no tienen dificultad para respirar, y así como en los casos moderados de personas que tengan evidencia de la enfermedad de las vías durante una evaluación clínica o que en las imágenes nosotros veamos que la saturación está por encima, entonces, de 94, tenemos que tomar un manejo ambulatorio. Consideramos brindar un manejo sintomático en dosis terapéuticas mínimas y por periodos breves, según lo estipulado para la pregunta 2. Siguiente, por favor. Entonces, en caso de que sean, por ejemplo, severos y críticos, ellos ya van a tener una saturación menor del 93%, aunque esto puede variar según el nivel del mar, o que la fracción inspirada de oxígeno esté bajo de 300 milímetros de mercurio, o incluso en pacientes en casos críticos que tengan una insuficiencia respiratoria, algún shock séptico o alguna disfunción multiorgánica, el manejo va a ser hospitalario. Es decir, vamos a brindar lo que es un soporte de oxígeno. Según el flujograma que vamos a ver más adelante, también vamos a valorar el riesgo de la mortalidad, si es que va a haber un empeoramiento, y empezamos a administrar lo que es, aquí recién empezamos a administrar lo que es, por ejemplo, dexametasona, enoxaparina, o incluso lo que es el tocilizumab. Y en pacientes con shock podemos usar también estrategias conservadoras de administración de líquidos con lo que es cristaloides.
Siguiente, por favor. No, siguiente. Entonces, pasando a la pregunta 2, nos indica personas con COVID-19 ambulatorios, que es parte de la primera pregunta, ¿qué tratamiento deberíamos usar si son ambulatorios y cómo manejamos la sintomatología principalmente? Entonces, la sintomatología generalmente se presentaba, era la fiebre, la cefalea, el dolor de garganta, rinorrea, mialgia, tos seca. Para cada uno de estos debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, entre la fiebre, la cefalea y el dolor de garganta, tomamos 3 medicamentos, lo que es el paracetamol, ibuprofeno y naproxeno. El paracetamol, las tabletas las tomamos de 500 mg con una dosis de cada tableta entre 4 a 6 horas. Y en caso de que, por ejemplo, no esta administración sea insuficiente, comenzamos con lo que es la administración de 1 gramo cada 8 horas, sin exceder lo que son los 4 gramos por día. El ibuprofeno, tenemos la tableta de 400 mg, que van a ser por vía oral entre 8 a 12 horas. Y el naproxeno, que va a ser de 200, encontramos la presentación de 250 mg y 275 mg. Entonces, la dosis la tomamos, esta de 250 mg por vía oral, cada 12 horas. Y tratando de no exceder lo que es el gramo por día. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, la presencia de tos seca, lo que usamos es el dextrometorfano en vía oral, pero en jarabe. Tomamos lo que es los 15 mg por 15 mg por 5 ml por 120 ml. Entonces, ¿cuál sería la dosis? Tomamos entre 5 a 10 mililitros cada 6 a 8 horas vía oral y según sea esto, según sea necesario o según lo presente el paciente. Y no debemos de pasar lo que es los 120 miligramos por día. En la rinorrea usamos lo que son 3 medicamentos, la loratadina, la cetiricina y la clorfenamina. La loratadina la vamos a consumir en tableta, en forma de tableta, con 10 mg cada día, es solo uno por día. La cetiricina la usamos 10 mg cada 12 horas y la clorfenamina tiene una dosis de 4 miligramos por vía oral, también cada 12 horas. Las mialgias van a tener también la misma presentación que la fiebre, la cefalea, los 3 medicamentos, paracetamol, ibuprofeno y naproxeno, y a su vez le vamos a aumentar, o le podemos aumentar lo que es la orfenadrina citrato, que va a ser la tableta, de 100 mg, y esta la vamos a dar por vía oral también cada 12 horas. Aparte de ello, si por ejemplo nosotros, aparte del tratamiento farmacológico, lo que nosotros tenemos que dar, por ejemplo, para lo que es una fiebre, que haya bastante rehidratación y también los controles habituales de esta. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a continuar viendo un resumen de este tratamiento del SARS-CoV-2. Este es un esquema que ha propuesto la OMS en el año pasado. En este caso, agrupa a las personas que tienen alto riesgo de enfermarse y los clasifica en un grupo de adultos. Primero, un grupo de adultos, niños de 12 años o más, adultos y niños y solamente adultos. En el caso de los adultos, niños de 12 años o más, bueno, plantea el tratamiento con el Nimartrelvir, con Ritonavir, que es un antiviral, y nos dice cuándo usar, ¿no? Nos dice que se debe usar lo antes posible, iniciar dentro de los 5 días de la aparición de los síntomas y usarlo bueno, por vía oral, en casa. Ahora, el segundo grupo es el Remdesivir, también es un antiviral, en este caso el grupo es para los adultos y los niños, y lo usamos también lo antes posible, pero se inicia dentro de los 7 días de la aparición de los síntomas, ¿no? En este caso, el uso es por infusiones intravenosas en un establecimiento médico por 3 días consecutivos. Y el último grupo, que es solamente en el caso de los adultos, plantea el Molnupiravir, que también es un antiviral. También nos dice que se usa lo antes posible y que se debe iniciar dentro de los 5 días de la aparición de los síntomas, ¿no? Este se toma por vía oral. Ahora, como mi compañera mencionó, tenemos en este caso la oxigenoterapia, que es una de las pautas más importantes del tratamiento. Entonces, tenemos este flujograma. Tenemos un paciente que ya tiene la sospecha de COVID y además es un paciente que presenta hipoxemia. Si es una hipoxemia moderada y el paciente está saturando entre 90 a 93%, usamos la oxigenoterapia convencional, ¿no? En este caso vamos a evaluar el dispositivo, ya sea cánula simple, mascarilla facial simple o mascarilla Venturi, de acuerdo al FIO2 que nos va a dar o que necesitamos.
El objetivo que queremos es lograr una saturación entre 94 a 96% y una frecuencia respiratoria menor a 26 a 30 respiraciones por minuto. Entonces, si el paciente responde bien a estos dispositivos, bueno, usamos, ¿no?, la oxigenoterapia convencional. Si el paciente no respondiera o no cumple los objetivos de tener esta saturación o su frecuencia respiratoria es mayor, se cataloga ya como una insuficiencia respiratoria aguda. En este caso, se evalúa la cantidad de oxígeno que se le va a administrar. En este caso, en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, con una saturación de menos de 90%, una presión arterial de oxígeno de menos de 70, evaluamos los dispositivos y la cantidad de FIO o la cantidad de litros que le vamos a administrar y se opta por poner al paciente en esta pronación vigil. Cabe aclarar que la pronación vigil se refiere a esta postura, ¿no? A esta posición que se usa en estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Consiste en poner al paciente colocado boca abajo en posición prona, mientras el paciente requiere intubación o sedación, ¿no? Esta postura ha demostrado que mejora la oxigenación, sobre todo, y por eso es que se opta porque el paciente tome esta postura, ¿no? Entonces, los objetivos van a ser lograr una saturación igual de 94 a 96% con una frecuencia respiratoria de menos de 26 a 30. Si los pacientes responden a esta administración de oxigenoterapia convencional, ya sea con cualquiera de estos tres dispositivos, se monitoriza y progresivamente, de acuerdo a la evolución, se ve, o bueno, se opta por el destete del oxígeno, ¿no? Ahora, en caso el paciente no respondiera, tenemos, bueno, no sé si lo logran ver, pero si el paciente no respondiera, se evalúa el trabajo respiratorio y se pide un análisis de gases arteriales o AGA, ¿no? En este caso, si el paciente presenta, por ejemplo, estas indicaciones para la intubación endotraqueal o para el ventilador mecánico, que son todas de este recuadro que estoy señalando, pues se le lleva al paciente a ventilación mecánica, ¿no? Si cumple con estas indicaciones. En caso de que el paciente no cumpla con las indicaciones para intubación o ventilación mecánica, vemos la disponibilidad. La cánula, por ejemplo, nasal de alto flujo, igual ponemos al paciente en pronación vigil y vemos, ¿no?, su requerimiento de oxígeno y si cumple los objetivos de saturar entre 94 y 96 con una frecuencia respiratoria menos de 26 a 30, se monitoriza y se inicia el destete del oxígeno. Y también vemos la necesidad de la ventilación mecánica. En este caso igual evaluamos todos los parámetros, ponemos al paciente en esta posición de pronación vigil y vemos si está cumpliendo los objetivos, ¿no? En caso cumpliera, bueno, seguimos con la monitorización y en caso de que no se logre, lo llevamos también a ventilación mecánica. Ahora, la prevención es uno de los temas más importantes en este contexto del COVID. En el caso de los pacientes que no, que no, que tengan síntomas, no deberían recurrir a lugares donde hay bastante gente, ¿no? Deberían permanecer en casa. Si tienen síntomas, se tienen que descartar la positividad mediante una prueba, como ya lo mencionaron, y mantener sobre todo los lugares ventilados, sobre todo si hay bastante gente. La vacunación es un tema muy importante, es vital tener las dosis completas según corresponda a la edad, lavado de manos también constante después del contacto y antes de una actividad, sobre todo si estamos en un ambiente hospitalario o un ambiente donde hay bastante gente, ¿no? El uso de mascarilla es primordial, sobre todo en lugares cerrados, poco ventilados y ahora en los centros de salud. Evitar las conglomeraciones, evitar sobre todo en los espacios saturados de personas, evitar el contacto con personas sintomáticas y también tener cuidado al toser y estornudar, taparnos con el antebrazo, no tocarnos los ojos, la nariz, la boca y tener una previa desinfección. Ya. Ahora, hablando del esquema de vacunas, tenemos un esquema de vacunación también propuesto por la OMS. em, de acuerdo a la edad, por ejemplo, los
Pacientes de 6 meses de edad a 5 años pueden tener 2 dosis de la vacuna bivalente en intervalos de 28 días y estos pacientes no requieren el refuerzo. Pacientes de 5 a 17 años, la tercera dosis debe ser la bivalente, pero después de los 2 meses de haber recibido la segunda dosis. En nuestro caso, adultos de 18 a 59 años, personas que trabajan en ambientes hospitalarios o personal de salud y gestantes a partir de las 12 semanas de embarazo requieren un refuerzo de la vacuna bivalente. En este caso, la van a recibir, esta bivalente la reciben después de 2 meses de haber recibido su última dosis. Para pacientes mayores de 60 años, requieren 2 refuerzos de la bivalente. La primera, luego de 2 meses de la última dosis, y la segunda, después de los 4 meses, ¿no? Y personas con comorbilidades hacen, bueno, en este caso, un hincapié, pacientes con diabetes, cardiopatías, obesidad, que son personas de alto riesgo, requieren un refuerzo de la vacuna bivalente después de 2 meses de haber recibido su última dosis, ¿no? Previa indicación médica, pero. Y personas que tienen, bueno, que son inmunocomprometidas, requieren 2 refuerzos de la vacuna bivalente en un intervalo de 2 meses después de haber recibido su última dosis. Ahora, un tema que se toca es el uso correcto de la mascarilla, ya que muchos probablemente la han estado usando mal o manipulando mal. En este caso, lavar las manos antes y después de tocar la mascarilla es muy importante y la colocación correcta también. Tenemos que asegurarnos que el lado correcto de la mascarilla sea el que nos vamos a poner, ¿no? Entonces, este lado blanco, sobre todo en estas mascarillas que son las convencionales, va, como dice aquí, para la parte de adentro y la parte celeste va para el exterior. Tenemos que verificar que la mascarilla que vamos a usar no tenga rasgaduras ni agujeros y la mascarilla debe cubrir la boca y la nariz. Esto es muy importante porque hay muchas personas que usan la mascarilla debajo de la nariz, ¿no? Seguro han visto. Entonces, no debemos dejar ningún espacio entre la cara y la mascarilla. Es importante también saber que no se debe manipular la mascarilla mientras la estamos usando. En caso de hacerlo, tenemos que lavarnos las manos antes de tocar la mascarilla y también después de quitarnos la mascarilla, ¿no? Si vamos a reemplazar la mascarilla, tenemos que ver cuándo, en este caso, cuando la mascarilla esté húmeda, y tenemos que saber que esta mascarilla no es reutilizable. Para eliminarla o desecharla, tenemos que quitarnos la mascarilla por las ligas que están detrás de las orejas, nunca por la parte de adelante, ¿no? Como dijimos, tenemos que evitar tocar esta parte de adelante de la mascarilla y desecharla en un contenedor cerrado. En los hospitales las desechamos en los contenedores rojos. El virus, en este caso, el pronóstico, cuando es el virus detectable, en este caso suele ser 1 a 2 días antes de los síntomas, pueden aparecer secreciones y puede estar relacionado al virus sincitial respiratorio. La persistencia de 7 a 12 días, moderado y una persistencia de 14 días se relaciona a un cuadro grave. Después de los síntomas, en este caso, se detecta 24 horas después en una muestra y en algunos datos en niños hasta 22 días. Ahora, la PCR, como lo había dicho mi compañera, más una resolución de los síntomas, en este caso, puede presentar fiebre de 1 a 3 días, 2 muestras separadas por 24 horas. Los pacientes sintomáticos curados requieren muestras a los 7 días del inicio, o al menos tras más de 3 días que no tengan fiebre. Y en pacientes asintomáticos, la segunda muestra al menos 14 días después de la PCR positiva inicial, ¿no? Entonces, vamos a hablar dentro del pronóstico de la mortalidad en función a la edad. Hay múltiples estudios que corroboran que a mayor edad los pacientes han presentado mayor mortalidad. En este caso, bueno, pusimos uno de los estudios que se realizó ese año, el 2020, y bueno, nos habla, ¿no? De que pacientes con más de 80 años, por ejemplo, han tenido un índice más alto de mortalidad a diferencia de pacientes de menos años. Vamos a ver en los cuadros que voy a presentar que no solo la edad es un factor importante dentro de la mortalidad o del pronóstico,
sino también otros factores, ¿no? En este cuadro o en estas estadísticas se presenta es un análisis comparativo entre pacientes de COVID que han sobrevivido y aquellos que han fallecido, ¿no? Entonces, en relación con diferentes características, como estamos viendo, demográficas y también clínicas, se interpretan algunos puntos, como son los siguientes. Vemos, en cuanto a la edad promedio de los sobrevivientes fue de 52 años, como estamos viendo aquí, mientras que las de los pacientes fallecidos, la edad media fue de 69 años, ¿no? Esto nos indica que la edad avanzada es un factor de riesgo muy significativo. En el caso del sexo, no hubo muchas diferencias estadísticamente entre la mortalidad entre hombres y mujeres. En el siguiente punto, la historia de exposición, como estamos viendo aquí, hay un mayor porcentaje de sobrevivientes en aquellos pacientes que tenían un historial de exposición conocido al virus, ¿no? Como el personal de salud, por ejemplo, lo que podría implicar una exposición conocida eh, que permite también una atención más rápida. Ahora, en cuanto a las comorbilidades, que se ha hablado mucho de esto, pacientes con hipertensión ha sido significativamente más común en los pacientes que han fallecido que en los pacientes que sobrevivieron, ¿no? Entonces, la hipertensión es un factor de riesgo muy importante para la mortalidad. Ahora, la diabetes también se observa con mayor frecuencia en los pacientes fallecidos o no sobrevivientes, lo que también indica que es un factor de riesgo importante. Pacientes que tenían enfermedad coronaria, similarmente una mayor proporción, ¿no?, de los pacientes fallecidos tenían enfermedad coronaria. Es un 24% versus un 1% de los pacientes que sobrevivieron. Ahora, lo que nos interesa en este caso, el los pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue la más prevalente en los pacientes fallecidos, que es 7% versus un 1% de los que sí llegaron a sobrevivir. Y pacientes con tasa respiratoria, en este caso se evaluaron más de 24 respiraciones por minuto, fue mucho más alta en los pacientes fallecidos que en los pacientes que sobrevivieron, lo que nos traduce que la dificultad respiratoria sí ha sido un indicador de mal pronóstico, ¿no? O un factor de riesgo para mortalidad. Y bueno, así se evalúan parámetros como la taquicardia, como la enfermedad renal crónica y algunos síntomas como la fiebre y otros síntomas comunes como la tos, las mialgias, etcétera, ¿no? Eh, esto Estos síntomas como fiebre, tos, etcétera, no han mostrado diferencias muy significativas entre los pacientes que fallecieron y los sobrevivientes, así que no necesariamente van a ser predictores de mortalidad. Finalmente, aquí en la última fila tenemos al score o a la puntuación SOFA, que va a medir el fracaso de los órganos, ¿no? Y bueno, evidentemente fue más alta en los pacientes fallecidos, indicando que estos han tenido un mayor compromiso orgánico durante la enfermedad. Entonces, bueno, como hemos visto, este cuadro analiza estos factores pronósticos. Tenemos otro cuadro que, bueno, en este caso analiza los valores de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la leucocitosis fue mucho más elevada en aquellos pacientes que fallecieron que en los que sobrevivieron, y algunos pacientes también cursaron con linfopenia. Para continuar, vamos a seguir hablando un poco de lo que son los pronósticos. De acuerdo a esta tabla, lo que hemos resumido, podemos ver que hay una anemia con una escasa cuantía diferenciada entre lo que son los no sobrevivientes y los sobrevivientes. También vemos una plaquetopenia o una disminución de plaquetas, igual en poca cuantía, una hipoalbuminemia también, así como la elevación de creatinina, lactato deshidrogenasa, troponina y dímero D, los cuales son reactantes de una fase aguda. También vamos a ver la presencia de procalcitonina o PCR. Y también en lo que son imágenes o estudio de imágenes, vamos a ver que en las radiografías va a haber imágenes en vidrios ilustrados e infiltrados bilaterales. Siguiente, por favor.
Ahora, por último, vamos a tocar el tema de el COVID y su efecto y el tratamiento también sobre lo que es el embarazo. Actualmente se dice que la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, es muy poco probable. No es que sea imposible, ha habido ciertos casos, pero son muy raros. También, de acuerdo a algunos estudios, se tomaron muestras tanto en líquido amniótico, sangre del cordón umbilical, el flujo vaginal, así también como en hisopado de garganta en los recién nacidos o neonatos, y también en la leche materna, con un resultado, la gran mayoría, por no decir todos, que son negativos, lo cual nos da a pensar que no hay esa transmisión madre a hijo y tampoco hay la transmisión al momento de que la madre va a dar el pecho al recién nacido o al bebé, ¿no? Y sí se han descrito casos de infección en ya recién nacidos, pero eso probablemente ya no tiene nada que ver con una transmisión vertical, más que todo es una transmisión horizontal, y tienen un buen pronóstico los recién nacidos y su sintomatología o su clínica es muy leve, entonces no es tan grave como en adultos. Si hablamos un poco de las complicaciones, en una gestación precoz no va a sugerir el COVID un mayor riesgo de aborto, lo cual sí diferencia con una gestación a término, dándonos un riesgo incrementado de un parto prematuro, también como un crecimiento intrauterino restringido. Y en la gestación precoz también no es probable que el COVID-19 desencadene defectos congénitos. Siguiente, por favor. Ahora hablando un poco de lo que es el manejo y el tratamiento, como sabemos, y bueno, ahora un poco más se sabe con tantos años que estamos pasando de COVID, el embarazo sí es un factor de riesgo para desarrollar esa enfermedad, esa infección, y puede llevar a complicaciones un poco más severas a la madre y en algunos casos, como hemos visto, al hijo. Alrededor de un 75% de las madres que van a desarrollar esa infección van a ser asintomáticas, es casi una gran parte. Y el 25% van a ser sintomáticas con unos síntomas leves entre tos y fiebre, muy similar a un cuadro de gripe o un cuadro de influenza. Y de esos 25%, un 15% son las que van a desarrollar una clínica mucho más moderada y mucho más grave. Y es a este grupo de 15% que el tratamiento se va a ir aplicando. Este, mm, el tratamiento más que todo se va a basar, como hemos hablado en la infección en los cuadros de influenza, se va a empezar con el abordaje de soporte respiratorio, el cual debe ser escalonado, iniciando con una oxigenoterapia convencional, cuyo objetivo es llegar a una saturación del 90% en nuestro caso. En caso que con la oxigenoterapia convencional no lleguemos a ese 90% o a esa saturación ideal en casos de COVID, se empieza con un soporte ventilatorio con sistema CPAP, que es como una mascarilla. Esto en casos de disnea moderada grave, con signo de trabajo respiratorio y uso de los músculos accesorios. Y cuando también la taquipnea es mayor a 30 respiraciones por minuto. Y una vez que esto ya se está dando por una parte, empezamos con lo que es el tratamiento farmacológico. En este caso tenemos el tratamiento con una combinación de inhibidores de proteasa, lopinavir o ritonavir, con o sin interferón beta o alfa. Es también como el tratamiento con inhibidor de ARN polimerasa, el remdesivir. Pero acá hay algunas cosas importantes que mencionar. Tenemos, por ejemplo, el remdesivir, que tiene estudios muy limitados en caso de gestantes, pero con esos estudios se vio que no desencadena a un defecto congénito en el feto, en el recién nacido. Entonces, sí se llega a usar con una dosis de 200 miligramos cada 24 horas el primer día, y por 4 días seguidos después se baja la dosis a 100 miligramos vía intravenosa. Luego tenemos también el tocilizumab, que hay que tener cuidado con porque este es un fármaco de categoría C según la FDA. Y ese tipo de fármacos solo se dan si el posible beneficio deseado justifica el posible riesgo que se pueda desarrollar en el feto. Entonces, tanto el remdesivir como el tocilizumab son de uso bajo autorización
hay que ver los pros y los contras para poder usarlo o no. También se mencionaba tratamiento con el plasma de una persona ya que pasó la enfermedad, pero esto actualmente, más que no se use, hay que tener mucho cuidado y hay que igual valorar si nos ayuda más de lo que no nos ayuda. Y esto es más que todo como personalizado para cada paciente. Luego también tenemos lo que es el uso de corticoides, que no está presente en la diapositiva, pero también se usa. Estos corticoides, como la dexametasona o la betametasona, se usa cuando la clínica en la paciente gestante es mayor a los 7 días. Y también un punto importante, hay que decir que está contraindicado el molnupiravir y el baricitinib. Son medicamentos que están contraindicados en pacientes gestantes por su alto riesgo de teratogenicidad. Y algunas medidas para optimizar el estado de salud de la madre y del feto es acompañar con un estrecho seguimiento, como medidas de aislamiento precoz, control de la infección, oxigenoterapia, que ya lo mencioné, evitar la sobrecarga de fluidos, iniciar una terapia antibiótica empírica en sospecha de algún tipo de infección bacteriana y monitorizar tanto la dinámica uterina y el bienestar fetal. Siguiente, por favor. Y último punto, hay una actualización para la llegada, o actuación, perdón, para la llegada de una embarazada de urgencias con sospecha de COVID. A toda paciente que acuda con síntomas de infección respiratoria aguda, obviamente se le coloca una mascarilla quirúrgica. Esto hay que recalcarlo porque muchos pacientes, como vemos en el hospital, no entran así sin mascarillas. Siempre se les pide al inicio o en la puerta, pero hay muchas que entran así nada más. Entonces es importante ese punto. Los casos en investigación deben permanecer aislados bajo precaución de aislamiento por contacto o por gotas. Debe tener en cuenta las semanas de embarazo y los potenciales riesgos para el feto. Si las semanas de embarazo son por debajo de las 24, se va a comprobar la viabilidad fetal. Y si son mayores de 24 semanas, se comprueba el bienestar fetal y la paciente debe permanecer en observación hasta que se den los resultados. En casos probables y confirmados, se ingresan en el centro hospitalario con medidas de aislamiento por contacto y por gotas. Y como último, también hay que controlar el bienestar fetal revisando los criterios obstétricos y en función de las semanas de embarazo. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, hola, ¿están ahí?